Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre los pescadores de hombres. Vemos que Jesús, cuando sale a buscar sus discípulos, busca pescadores de hombres, ¿no? Sale por la costa de la playa y rompe un poquito los paradigmas del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento estaba asignado por esta imagen del pastor y las ovejas, ¿no? El rebaño hebreo, el redil de las ovejas, todo el pueblo hebreo era como el rebaño, ¿no? y Dios el buen pastor. Ahora, Jesús rompe esta idea y busca pescadores de hombres en la costa del mar, y aquí hay una idea del mar que se contrapone al desierto. El Antiguo Testamento tiene esta gran imagen del desierto donde el pueblo hebreo peregrina, donde realiza su cambio espiritual, ¿no? De esa salida de Egipto, donde salen en una situación espiritual bastante precaria, medio politeístas, y avanzan en su conocimiento en el desierto para llegar en una mejor situación espiritual para conquistar la tierra prometida, ¿no? Todo un paralelismo de evolución espiritual. Ahora, Jesús parte de una nueva situación, ¿no? Él viene a traer la buena nueva a todas las naciones y entonces sale a buscar pescadores de hombres, pescadores que van a trabajar en ese mar de la mundanidad que se contrapone al desierto. Entonces vemos los pescadores. Vamos a ver qué nos decía el Evangelio de Mateo capítulo 4. Decía, en el versículo 17 decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Vemos este tema de los pescadores de hombres y del mar. Ahora, este tema del mar, de la mundanidad, ¿no? El mar de las pasiones, el mar donde luego Jesús, más adelante en los evangelios, nos mostraría navegando sobre la barca de una orilla a la otra, ¿no? Esta idea de moverse en la barca, moviéndose de una playa, de una orilla a la otra, sobre ese mar. Subirse a la barca para hablar con la gente, nos dice también el Evangelio que se subía a la barca para hablar con la gente. Esa barca que tiene esta connotación de encarnación terrenal, ¿no? La barca. Por otro lado, el navegar sobre el mar de la vida, el mar de la mundanidad, el mar de las pasiones, yendo de la orilla del nacimiento a la orilla de la muerte, ¿no? De ese camino que es la vida y mientras tanto navegar y enfrentar tormentas, las tormentas que el Satán muchas veces nos trae, y Jesús que reprende la tormenta, ¿no? Reprendía la tormenta. En una situación bastante rara porque uno dice, ¿cómo va a reprender la tormenta? ¿No? Los discípulos quedan sorprendidos, ¿cómo reprende la tormenta? Bueno, Jesús no reprende a la tormenta en sí, sino a aquel que moviliza la tormenta detrás, que es ni más ni menos que el Satán, el cual nos mete en las tribulaciones, que son estas tormentas en la vida encarnada, ¿no? Jesús que duerme en el fondo de la barca, una imagen tan linda, en el seno de la barca, de estas barcas que son nuestras encarnaciones terrenales, donde Jesús está ahí siempre. Sin embargo, uno a veces cree que Jesús duerme y los discípulos se asustan, ¿no? No te importa que perezcamos, le dicen, ¿no? Y él se despierta, se levanta y dice, hombres de poca fe, cobardes, le dice, ¿no? No tienen fe,
confíen, ¿no? Esta idea de, estás durmiendo, nos abandonaste, nos vamos a ahogar. Pedro, que quiere caminar junto a Jesús, cuando Jesús camina sobre las aguas, Pedro se baja de la barca porque quiere caminar igual que Jesús sobre la barca y se empieza a hundir en el mar se lo lleva, lo arrastra, las pasiones, la mundanidad lo arrastra, pero Jesús le da la mano y con la ayuda de Jesús Pedro logra volver a la barca, ¿no? Toda una imagen de que todos podemos superar la mundanidad, las pasiones, la encarnación terrenal de la mano de Jesús, ¿no? Toda una imagen del mar. En Hechos, luego en Hechos 10, vemos a Pedro que ya está saliendo a evangelizar y que él tiene todavía reparos para evangelizar a los gentiles, ¿no? Vamos a ver un poquito Hechos 10. Decía, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como a toda su familia. Daba muchas limonas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto y dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado, sobre la hora sexta, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces, e inmediatamente la cosa aquella fue elevada al cielo. Estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo al Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan, baja, pues al momento, y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Continúa el texto y lo que ocurre es que Pedro va a ver a Cornelio y su familia, explicándole Pedro a Cornelio la buena nueva, baja el Espíritu Santo sobre su familia y empiezan a mostrar signos del Espíritu Santo, profetizan. Y Pedro queda fascinado porque no entiende cómo podía ser que el Espíritu Santo hubiera bajado en estos gentiles si él aún no los había bautizado. Así que dice, bueno, vamos a bautizarlo, pues el Espíritu Santo ya bajó, ya está con ellos, ¿cómo nosotros no lo vamos a bautizar? Y ahí comprende que la evangelización debía ser llevada a los gentiles también, ¿no? Esa imagen que había tenido del lienzo, de los animales, estaba haciendo un paralelismo con los gentiles, ¿no? Esto de llamar impuro a lo que Dios había hecho puro de siempre. Toda la humanidad, ¿no? Un paralelismo con la comida. Él estaba por comer, le estaban haciendo la comida, él quería comida kosher, él no comía cosas que estaban prohibidas, y Dios en ese paralelismo le dice, Pedro, sacrifica y come. Con lo cual está mostrando también que cualquier muerte de animal para comida es un sacrificio, ¿no? Por otro lado le dice, mirá, lo que yo declaro puro, no lo declares vos impuro. Todos los pueblos son puros, todos los pueblos merecen la salvación, llevale la buena nueva a todos. Muy interesante, ¿no? Porque Pedro está en una casa frente al mar, pero no ve el mar.
Esa es lo maravilloso. Porque el texto dice, bueno, está en una casa frente al mar. ¿Y qué le importa dónde vive Pedro? A nadie. Bueno, sí, importa. Porque Pedro estaba frente al mar, veía el mar todo el tiempo, era pescador, pero no se daba cuenta de que Dios lo había llamado a ser pescador de hombres en ese mar de la gentilidad, de la mundanidad, ¿no? Muy lindo. Luego, después que ya pasa todo, Dios Jesús lo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Le pregunta a Pedro, de vuelta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, ¿no? Y Jesús le decía, bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? 3 veces. Por un lado, Jesús le está dando oportunidad de revertir aquellas 3 negaciones de Pedro en la pasión de Cristo. Por otro lado, le dice, apacienta mis ovejas, las ovejas del nuevo rebaño humano, ¿no? El rebaño ahora es toda la humanidad. Apacienta mis corderos, esos corderos que van a ser mártires de la iglesia, ¿no? Que van a morir mártires. Así que ahí tenemos 2 imágenes muy importantes. Por un lado, el nuevo rebaño abarca a toda la humanidad y por otro lado le pide que le apaciente los corderos que van a ir al sacrificio, los mártires de la iglesia. Pedro 3 veces al final dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, ¿no? Y se da cuenta de que le estaba preguntando y le da esta cosa a Pedro. Muy lindo. Lindo, interesante ver este cambio en los paradigmas, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento, del rebaño, del pastor y luego el pescador de hombres, ¿no? Los peces en el mundo, todo tipo de peces en el mar del mundo. Muy lindo. Bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.